Hola a todos, bienvenidos a mi canal Actualidad Internacional con Cristina Peña. Hoy vamos a abordar un tema que está revolucionando la geopolítica mundial y que es interesantísimo. Son las tierras raras de Ucrania. ¿Qué es? ¿Una oportunidad? ¿Es una trampa geopolítica? Bueno, ¿sabías que estos 17 elementos son fundamentales para la tecnología moderna y por eso pueden llegar a cambiar el rumbo de la economía mundial? En este vídeo vamos a ir desgranando todo esto, vamos a analizar lo primero la importancia de estos minerales, ¿no? Y luego iremos pasando por la polémica propuesta de Estados Unidos para ir abordando la situación compleja que existe en Ucrania, en Rusia, en China e incluso aquí, en la Unión Europea. Bueno, ¿y qué son las tierras raras? Pues vamos a aclararlo. Aunque el nombre pueda sugerir quizá como elementos extremadamente escasos, ¿no? Por eso raros, pues en realidad se trata de 17 elementos químicos, tales como el neodimio, el cerio, el lantano, el praseodimio, que son elementos que se encuentran en la corteza terrestre, digamos, en cantidades razonables. Esto de raro viene más debido a la dificultad y al coste de extraerlos en unas condiciones que les den esa forma pura y sostenible, ¿no? Para luego sus usos. Además, pensemos que estos elementos tienen unas propiedades magnéticas, luminiscentes e incluso electroquímicas que los hace imprescindible para la fabricación, por ejemplo, de imanes potentes, de baterías de larga duración, de pantallas de alta definición o incluso catalizadores de procesos de combustión. Es decir, y aunque parecen que estas fabricaciones son como muy industriales, cuidado, que es que van en los dispositivos tan comunes que utilicéis en vuestro día a día, como teléfonos móviles, como coches eléctricos o las turbinas eólicas de los parques eólicos, ¿no? Entonces, todo esto no funcionaría de la misma manera sin estos elementos. Y ahora vamos a hablar de esas reservas y desafíos en Ucrania, ¿no? Ucrania ahora mismo está siendo un actor clave debido precisamente a estas enormes reservas de estos minerales críticos. En estudios que se han realizado desde la Unión Europea, más o menos se detectan pues, unos 34 yacimientos, de los cuales 22 ya están considerados como estratégicos. Estos depósitos, ¿no? Contienen minerales esenciales, estos que hemos dicho antes, ¿no? Cerio, lantano, neodimio, erbio, y son vitales hoy en día para esa fabricación de tecnología avanzada y energías renovables. Pero la situación no es sencilla porque el 40% de estas reservas están en zonas ocupadas por las fuerzas rusas. Y esto pues ya genera un enorme desafío a nivel de infraestructura, de seguridad o una extracción sostenible, ¿no? Entonces, algunos expertos están estimando que si se llegara a explotar todo en su totalidad, pues estaríamos hablando, fijaros, de cifras de 14 billones de dólares. O sea, esto es suficiente cantidad como para transformar la economía de un país, ¿no? En este caso, la economía ucraniana, siempre y cuando pues se manejará desde la soberanía, ¿no? y una sostenibilidad. Bueno, y aquí viene la propuesta de Estados Unidos que ha suscitado, ¿no? Polémica desde el gobierno de Trump. Y es que en el plano internacional, pues esta controversia viene de que el presidente de Estados Unidos ha sugerido que todo ese apoyo militar que ha ido aportando a Ucrania en los últimos 3 años, pues de alguna manera, digamos, se recompense accediendo a esas tierras raras que hay en territorio ucraniano, ¿no? Entonces, esta propuesta, obviamente, ahora mismo todo es un borrador, hay un acuerdo que se está presentando desde el secretario del Tesoro allí de Estados Unidos, pero la idea sería que Estados Unidos pues recuperara o se beneficiaría de cifras, pues se habla como de 500.000 millones de dólares, ¿no? Que la idea es un poco obtener ganancias derivadas de la explotación de estos recursos. Entonces, claro, ahora hay que irse a las reacciones ante algo similar, ¿no? Por un lado, pues claro, en Kiev pues tenemos ahí una fuerte reacción, ¿no? Y el presidente ucraniano, pues Zelensky, está muy cauteloso, ¿no? Ante poder firmar este tipo de acuerdos, porque claro, está cediendo parte de los derechos sobre recursos naturales a Estados Unidos y lo firma, ¿no?
de alguna manera entregar este control de las tierras raras, pues está comprometiendo, ¿no?, la seguridad, la soberanía de Ucrania, estando en el contexto en el que estamos, que no deja de ser un contexto de guerra, un contexto de una tensión regional. Y bueno, ahora viene la respuesta de Rusia y toda la dimensión geopolítica que esto viene, porque la disputa no para ahí, ¿no? Tenemos también el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que deja claro que no van a aceptar concesiones territoriales ni acuerdos que puedan debilitar la posición de Rusia por el hecho de que Estados Unidos quiera extraer, ¿no?, o firme un acuerdo para esta extracción, o le facilite pues los recursos para que Ucrania pueda comenzar esa extracción que necesita pues unas inversiones, ¿no? Entonces, la idea un poco de Rusia es: no hay lugar para negociar cesiones de territorio. Y bueno, esta postura de Moscú pues veremos en los próximos días, próximas semanas, cómo va evolucionando y si al final el uso de estos recursos sirve o no de moneda de cambio. Pero no estamos solo hablando de Estados Unidos, de Ucrania y de Rusia. Cuidado, aquí en este tema de las tierras raras, hablar de China es también obligatorio. ¿Por qué? Porque hay un monopolio chino actual en la producción de tierras raras. Y esto ya le da una capa más de complejidad y, periodísticamente hablando, imaginaros el panorama global que supone, ¿no? China actualmente controla pues alrededor del 90 o 95% de la extracción mundial. E incluso esto le permite trabajar los precios, ¿no? O sea, todas las dinámicas del mercado en base a la oferta, a la demanda, y cómo esto incide en el nivel de precios al que se posiciona el producto o estos materiales, pues va muy ligado a las decisiones de producción que pueda desarrollar China, ¿no? En un momento dado hubo un exceso de oferta y ahí cayeron los precios, incluso en el marzo del 2022, una caída importantísima de hasta el 70%, ¿no? Sin embargo, las posiciones de China pues quieren crecer y quieren ir. Entonces, ahora mismo aquí hay también una inteligencia a nivel económico, precio, dinámica de mercado muy interesante, y todo esto hace que sea Estados Unidos el que esté impulsando junto con Europa esta búsqueda de alternativas, porque obviamente quieren diversificar sus fuentes y quieren reducir la dependencia de China a nivel de tierras raras. Sin embargo, pues romper este monopolio pues no es fácil, ¿no? ¿Qué requiere? Pues vamos a irnos ya al punto de vista técnico, ¿no? Tendremos que desarrollar nuevas tecnologías de extracción, tendremos que hacer una reorganización de la cadena de suministro y hay que ir estratégicamente hablando mirando el largo plazo para que esto pueda llegar a ser una realidad. Y por supuesto, pues nos tocará hablar de las oportunidades y desafíos que le corresponden a España y a Europa ante todo este escenario. Es decir, incluso Ucrania no es el único actor en esta historia. Tenemos también, me refiero en esta historia a nivel de un territorio que tiene yacimientos de este tipo de elementos, ¿no? En España se han identificado depósitos de tierras raras en regiones tales como Campo de Montiel o como el Monte Galiñeiro o incluso algunas zonas de Canarias. Entonces, quiere decirse que aquí también tenemos reservas españolas, que incluso hay expertos que estipulan que pueden ser entre un 0,5% y un 1% incluso del total mundial, ¿no? Por supuesto, explotarlo dinamizaría la economía local de todas estas regiones y nos reduciría la dependencia de importaciones, no solo para España, sino la aportación que podemos hacer dentro de la Unión Europea. Pero este reto en España pues va a radicar, estas explotaciones, como hemos hablado, van muy ligadas normalmente a normativas medioambientales y además requieren inversiones tan grandes en tanto lo que es investigación y desarrollo que o hay una colaboración público-privada o va a ser complicado, ¿no? Además, requiere el I+D+I, es decir, modernizar las técnicas de extracción, innovar y de alguna manera tener una vanguardia a la hora de esta extracción para hacerla sostenible y para hacerla competitiva. Así que cuidado, porque España puede llegar a ser un actor relevante en este mercado europeo de materias primas críticas si se toman pues una serie de decisiones o se encuentra la vía para poder tener ese peso incluso en el plantel global.
Y aquí pues vamos a ya ir terminando con una serie de, bueno, vamos a ver el futuro, vamos a ver qué perspectivas nos depara, vamos a sacar pues unas poquitas conclusiones, ¿vale? Vamos a ver si miramos al futuro. ¿Y qué encontramos? Bueno, pues que la explotación de estas tierras raras, si al final se adopta, van a requerir innovación tecnológica. Es decir, o nos ponemos las pilas en el desarrollo de métodos de extracción más limpios, más eficientes, que minimicen el impacto ambiental, o vamos a tener ahí la legislación medioambiental en contra. Ya vamos a tener que desarrollar acuerdos internacionales, es decir, pues pactos que garanticen que los países que tienen estas grandes reservas pueden extraerlos con seguridad, ¿no? Y aquí tenemos el caso de Ucrania, pero cualquier país de la Unión Europea que se plantee al final ese tipo de inversiones también tiene que tener en cuenta esa garantía de seguridad. Y, por supuesto, el crecimiento de la demanda. Si hacemos una proyección a futuro de cuál va a ser la necesidad de estos minerales, especialmente con las tendencias a las tecnologías verdes, a la energía verde, a las baterías, pues hay gente que estipula que hasta se podría llegar a consumir en la próxima década hasta un 300% más, ¿no? Entonces, en este contexto, las decisiones que se vayan tomando pues van a ir definiendo equilibrios de poder, va a haber una balanza económica, va a haber unas naciones que tengan más peso que otras. Estados Unidos y Europa pues van a buscar al final romper ese dominio chino, ¿no? Ese monopolio, un poco ese peso. Y hay países pues como Ucrania, como España, que pues bueno tendrán que dilucidar, ¿no? A qué dilemas van a plantearse en relación a la obtención de estos recursos sin perder independencia y bueno, ganando esa rentabilidad futura posible o no. Y ahora pues bueno, nos vamos a ir despidiendo. Y bueno, ya veis que las tierras raras no eran simples elementos químicos, que había mucho de lo que hablar. Al final, hoy son piezas clave en esa lucha por ese control geopolítico y por ese desarrollo tecnológico global. Y bueno, ahora surge, ¿qué opináis vosotros, ¿no? Este canal está abierto a estos comentarios. Podéis lanzarlos y comentar, pues bueno, qué opináis de esa propuesta de cambiar, de ese intercambio, ¿no? De apoyo militar por derechos de explotación, qué pensáis vosotros de que países como Ucrania puedan o deban ceder recursos para asegurar su seguridad o cómo tienen que hacer con ese crecimiento económico que quieren proyectar. En Europa podemos plantearnos la extracción de esos yacimientos, cómo deberíamos hacerlo. Bueno, aquí hay muchas preguntas en el aire y hay mucho análisis. Así que os dejo, ya sabéis, en comentarios abajo, podéis aportar vuestro análisis también, podéis sobre todo suscribiros al canal, compartirlo con vuestros compañeros de trabajo, con vuestros amigos, todos los que estéis en el negocio internacional, por supuesto, que sois a los que os interesa saber esta actualidad económica internacional. Y por supuesto, recordaros de la campanita para que no os perdáis ningún vídeo, porque a partir de ahora vamos a ir lanzando estos análisis de manera periódica. Gracias por estar aquí conmigo este ratito y nos vemos en el próximo análisis de actualidad. ¡Chao!